Imagina a un joven gaditano cruzando el Mediterráneo para enfrentarse a la élite de Roma y terminar convirtiéndose en uno de los hombres más influyentes de la República. Desde campañas militares hasta el consulado, su vida es un ejemplo de cómo un romano de provincias puede dejar una huella imborrable en la historia. Acompáñame en Ecos Hispánicos y descubre cómo un gaditano forjó su legado en la historia de Roma. Capítulo 1. Orígenes en Gades. En la luminosa costa de Gades, donde el Atlántico se encuentra con la península ibérica, nació un joven cuyo nombre, Lucio Cornelio Balbo, resonaría siglos después en los salones del poder de Roma. Su familia, los Balbos, pertenecía a la élite gaditana, comerciantes y terratenientes que tejían redes de influencia y riqueza a lo largo del Mediterráneo. Desde niño, Balbo respiró historias de ambición y conquista, aprendiendo que el poder no se hereda, se construye. Pero ser hispano en Roma no era tarea fácil. La ciudad eterna estaba dominada por familias patricias, por linajes que se remontaban generaciones. Para un joven gaditano, cada paso en la capital romana sería un desafío, cada alianza una oportunidad. Desde temprano, Balbo se formó en retórica, leyes y estrategia militar. Aprendió a leer el arte de la persuasión y a medir el poder en gestos, palabras y alianzas. Los mares que rodeaban Gades no solo traían barcos y comercio, traían conexiones, amistades y ambiciones que abrirían las puertas de Roma para aquel joven forastero. En un mundo donde el linaje dictaba destino, Balbo estaba a punto de demostrar que la audacia y la inteligencia podían superar siglos de tradición y que un gaditano podía aspirar a los más altos niveles del poder romano. Capítulo 2. Ascenso político y militar. Cada calle, cada foro y cada salón del Senado estaba lleno de familias con siglos de historia y poder consolidado. Pero Lucio Cornelio Balbo, con su mente afilada y su educación sólida, aprendió rápidamente a medir el peso de las palabras, a leer las intenciones detrás de cada gesto y a transformar cada alianza en una oportunidad. Sus primeros pasos en la política romana fueron modestos pero estratégicos. Balbo supo rodearse de aliados clave y ganó la atención de hombres influyentes, destacando no solo por su inteligencia, sino por su capacidad para mediar conflictos y ofrecer soluciones que beneficiaban a todos. Un talento poco común incluso entre los patricios. En paralelo se forjaba su reputación militar. Participó en la guerra sertoriana en Hispania, donde se destacó por su disciplina y astucia, logrando obtener la ciudadanía romana en el año 72 a.C. Su conocimiento del terreno y de la logística le daban ventaja frente a las fuerzas rebeldes, y en más de una ocasión coordinó defensas estratégicas que sorprendieron incluso a sus superiores. Esta experiencia fue uno de los primeros indicios de su genio estratégico y capacidad de liderazgo. Pero no solo era en el campo de batalla donde Balbo brillaba. Su relación con Julio César comenzó a tomar forma en estos años. Balbo mostró una lealtad calculada y un entendimiento profundo de la política romana, ganándose la confianza de César como asesor y confidente. Se dice que su influencia fue decisiva para mediar en disputas entre facciones y mantener el equilibrio en decisiones clave, aunque aún estaba lejos de los cargos más altos. Roma observaba con cierto recelo a aquel joven gaditano, extranjero en una ciudad de linajes antiguos. Pero Balbo sabía que cada pequeño triunfo, cada gesto de astucia y cada victoria militar le acercaba un paso más al poder absoluto. Era la prueba de que la ambición y la inteligencia podían superar siglos de tradición y que un forastero podía aspirar a dejar una huella indeleble en la historia de Roma. Capítulo 3. Confidente de César.
Balbo había pasado de ser un joven gaditano con ambición a un hombre cuya inteligencia y astucia llamaban la atención de los más poderosos. Pero su verdadero salto llegó al acercarse a Julio César, un hombre destinado a cambiar Roma para siempre. En las campañas en Hispania, Balbo demostró no solo valentía y estrategia militar, sino una habilidad única para coordinar alianzas y mediar conflictos entre facciones diversas. César pronto reconoció que este gaditano podía ser más que un soldado. Podía ser un consejero, un confidente, alguien en quien confiar decisiones que moldearían el destino de la República. Roma era un tablero de ajedrez donde cada movimiento contaba. Balbo aprendió a mover piezas sin que nadie lo notara, asegurando apoyos estratégicos y gestionando recursos para las tropas. Se cuenta que, en más de una ocasión, su intervención silenciosa evitó enfrentamientos internos que habrían debilitado a César antes de sus grandes campañas. Su papel no se limitaba al campo de batalla. Balbo también supervisaba la logística, la administración de provincias y la recaudación de recursos, tareas que, aunque discretas, eran esenciales para mantener el poder de César. Cada informe que enviaba, cada consejo que ofrecía, aumentaba su influencia y consolidaba su reputación como un aliado indispensable y discreto en la sombra. Mientras César se proyectaba hacia conquistas épicas, Balbo construía su legado detrás de los salones del poder, demostrando que un hombre de origen gaditano podía convertirse en un actor decisivo en la historia de Roma, moldeando decisiones, estrategias y alianzas desde la confidencia y la inteligencia. Capítulo 4. Conquista de África y gloria militar. El Mediterráneo volvía a ser escenario de conflictos decisivos, y Balbo se encontraba al frente de uno de ellos. En África, enfrentó a fuerzas locales en territorios desconocidos y llenos de peligros. Cada decisión era crucial. Cada movimiento de tropas, cada envío de suministros, cada negociación con las tribus locales, podía inclinar la balanza entre la victoria y la derrota. Balbo no era solo un comandante, era un estratega capaz de leer el terreno y anticipar los movimientos del enemigo. Sus tropas lo seguían no solo por disciplina, sino por respeto a su inteligencia y liderazgo. Se cuenta que logró coordinar emboscadas y defensas estratégicas, utilizando tanto la fuerza como la diplomacia para minimizar bajas y asegurar victorias. Pero su éxito no se limitó a las batallas. Balbo entendió que la verdadera victoria también se gana con alianzas. Con astucia, logró ganar el apoyo de las tribus locales, asegurando provisiones y refuerzos que fortalecieron la campaña romana. Cada acuerdo diplomático consolidaba su prestigio y aumentaba su influencia en la planificación de César. Cuando las campañas concluyeron, Roma no tardó en reconocer su talento. Balbo fue honrado con distinciones que reflejaban su valor y competencia, y su nombre se convirtió en sinónimo de estrategia, disciplina y éxito militar. Este triunfo en África no elevó únicamente su reputación como soldado, sino que cimentó su posición como una de las figuras más respetadas y confiables en la política y la estrategia romana. Balbo demostraba que el poder se construye no solo en los salones del Senado, sino también en el fragor de la batalla, en la diplomacia silenciosa y en la capacidad de convertir cada desafío en una oportunidad para la grandeza. Capítulo 5. Consulado y poder máximo. Tras años de astucia, alianzas estratégicas y triunfos militares, Lucio Cornelio Balbo alcanzó la cúspide de su influencia. Fue nombrado cónsul en Roma en el año 40 a.C., un honor extraordinario para un hombre de origen provincial. En los salones del Senado, su nombre resonaba con respeto y fascinación. Un gaditano que había conquistado la capital del mundo sin pertenecer a los linajes tradicionales. Su poder no solo se medía en títulos, sino en su capacidad para equilibrar la diplomacia y la acción decisiva.
Balbo intervenía en debates, mediaba disputas entre facciones y ofrecía soluciones que fortalecían tanto a Roma como a su aliado, Julio César, con quien mantenía una relación de confianza y asesoramiento estratégico. Cada palabra era medida, cada gesto calculado. El poder no se improvisa, se ejerce con precisión. Pero incluso en la cima, la política romana estaba llena de rivales e intrigas. Balbo debía moverse con cuidado, anticipando movimientos y construyendo consensos que evitaran trampas de aquellos que veían en su origen y en su inteligencia una amenaza. Su habilidad para maniobrar en este terreno complejo lo convirtió en un referente de prudencia y estrategia. Aun cuando la guerra ya no era su campo diario, su prestigio militar seguía intacto. La experiencia adquirida en campañas anteriores y su reputación como estratega otorgaban autoridad y credibilidad en decisiones políticas y militares. Cuando su consulado llegó a su fin, Balbo había consolidado un legado de inteligencia, audacia y eficacia, convirtiéndose en un puente entre las provincias hispánicas y el corazón del poder romano. Un ejemplo de cómo la ambición y el talento podían superar siglos de tradición. Capítulo 6. Últimos años y legado. Los años finales de Lucio Cornelio Balbo estuvieron marcados por la consolidación de todo lo que había construido. Prestigio, influencia y respeto, tanto en Roma como en Hispania. Su trayectoria había demostrado que un hombre de provincias podía alcanzar la cima del poder romano sin pertenecer a linajes ancestrales, solo con inteligencia, audacia y estrategia. Balbo continuó desempeñando un papel clave en la política romana, actuando como mediador entre facciones y ofreciendo consejos estratégicos que fortalecían la estabilidad de la República. Su relación con Julio César se mantuvo sólida, y su experiencia militar seguía siendo valorada en decisiones sobre tropas y provincias. A pesar de los riesgos y la tensión que caracterizaba a la Roma de finales del siglo I a.C., Balbo supo navegar con prudencia, dejando que su prestigio creciera sin exponerse innecesariamente a peligros mortales. En Hispania, su influencia también era palpable. Los Balbos se convirtieron en puentes entre la península y la capital, facilitando comercio, alianzas y la integración de las provincias en la estructura de poder romano. Su legado no se limitaba a la política o la guerra. Balbo había creado una herencia de estrategia, diplomacia y prestigio que inspiraría a generaciones posteriores. Cuando falleció, hacia finales del siglo I a.C., Roma recordó a Lucio Cornelio Balbo no solo como un estratega brillante y un político astuto, sino como el gaditano que había demostrado que el talento podía trascender el origen, que la perseverancia podía abrir puertas que siglos de tradición habían cerrado, y que la historia podía ser moldeada por aquellos que tenían visión, audacia y determinación. Su nombre quedó inscrito en la memoria de Roma y de Hispania, un testimonio de que la ambición, acompañada de inteligencia, podía cambiar destinos, forjar caminos y dejar un legado eterno. Y así termina la historia de hoy. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo al contarla. Si queréis seguir recorriendo conmigo los ecos de nuestro pasado, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un gran me gusta. Y por supuesto, si tenéis en mente algún personaje o momento histórico que queráis que recordemos juntos, os leo en comentarios. Hasta la próxima, amigos.